Este animal puede detectarte antes de verte, puede sentir tu corazón latir y decidir que no mereces su atención. Lleva 60 millones de años en este océano, puede cruzarlo entero en semanas. Y cuando el tiburón blanco desaparece de un ecosistema, ese ecosistema empieza a desmoronarse desde arriba. Esto es Carcharodon carcharias. Y eso es mucho más que un depredador. Dentro de una Shark Cage en Mossel Bay, entiendes algo rápidamente. Bajo el agua, el ser humano deja de ser el observador. Estás dentro de una jaula. Él no. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra y, sin embargo, lo conocemos menos que la superficie de la Luna. Es el ecosistema más grande, más profundo y más oscuro del planeta. Y durante 400 millones de años, los tiburones han sido sus arquitectos invisibles. No arquitectos en el sentido metafórico, arquitectos en el sentido ecológico preciso. Organismos que por su posición en la cadena trófica determinan la estructura y el comportamiento de todos los que está por debajo de ellos. Sin depredadores apex, los ecosistemas no simplemente funcionan peor, funcionan de otra manera, una manera que tiende hacia el caos. Vamos a hablar de cómo es: tamaño, fuerza y dientes. El mayor depredador activo del mundo. Las hembras llegan a medir hasta 6 metros y pesar casi 2 toneladas. Los machos son más pequeños, entre 3 y 4 metros. No son el tiburón más grande del océano. El tiburón ballena los triplica en tamaño. Pero el tiburón ballena come plancton. El tiburón blanco caza focas y eso lo cambia todo. Tiene hasta 300 dientes y nunca los pierde del todo. Sus dientes están organizados en filas, como una cinta transportadora. Cuando uno cae, el siguiente ocupa su lugar en cuestión de semanas. A lo largo de su vida puede producir más de 30.000 dientes y su boca siempre estará lista para cualquier cosa. Su mordida es una de las más potentes del reino animal. Son más de 18.000 newtons de fuerza. Pero lo que hace al tiburón blanco letal no es solo esa fuerza, es la estrategia. Muerde, suelta y espera. Cuando sacude la cabeza al morder, sus dientes cerrados rasgan el tejido de una forma que ninguna presión directa podría igualar. Es una herramienta diseñada para la eficiencia, no para el espectáculo. El hígado es su mayor secreto. Puede representar casi un 30% del peso total del animal, hasta 300 kilos de grasa. Esa grasa le sirve para dos cosas: mantenerse a flote sin tener que nadar constantemente y almacenar energía para cruzar océanos. Es el órgano que las orcas buscan específicamente cuando atacan a un tiburón blanco. Y eso nos dice mucho sobre lo valioso que es. Puede mantenerse caliente en aguas heladas. La mayoría de los peces tienen la misma temperatura que el agua que los rodea. El tiburón blanco no tiene un sistema de vasos sanguíneos que funciona como un intercambiador de calor. La sangre caliente que sale de sus músculos precalienta la sangre fría que entra. Sus músculos pueden estar hasta 14 grados más calientes que el agua exterior. El resultado: puede moverse más rápido, reaccionar antes y cazar en aguas frías donde otros predadores no pueden funcionar. Su piel es tecnología aeronáutica natural. Si miras la piel de cerca de un tiburón blanco, no es lisa, está cubierta de pequeñas escamas con una forma específica. Esta forma específica guía el agua alrededor del cuerpo, reduciendo la resistencia. Los fabricantes de trajes de natación olímpica copiaron este principio en los años 2000. El tiburón lo lleva usando millones de años. Va despacio casi siempre y muy rápido cuando importa. Su velocidad normal es de 3 a 4 km por hora.
así ahorra energía durante horas, pero cuando ataca puede alcanzar más de 40 km por hora en segundos. Toda su estrategia de vida está construida alrededor de ese momento, es decir, el gasto mínimo para el máximo resultado. El olfato del tiburón blanco es extraordinario. Puede oler una gota de sangre en una piscina olímpica. Detecta sangre a una concentración de 1 parte por millón. 2/3 de su cerebro están dedicados a procesar información olfativa y cuando rastrea un olor, no nada directamente hacia él. Se mueve en zigzag para triangular de dónde viene, como si siguiera un mapa invisible. Tiene un sentido que los humanos no tenemos y es que detecta electricidad o campos electromagnéticos. Esos poros que ves en el morro del tiburón no son decorativos, son los órganos llamadas ampollas de Lorenzini. Detectan los campos eléctricos que produce cualquier ser vivo al moverse o al respirar. Cualquier animal que tenga músculos activos genera electricidad. El tiburón blanco puede sentirlo y además puede sentirlo a metros de distancia, incluso en total oscuridad. Cuando muerde y cierra los ojos para protegerse, son estas ampollas las que guían el golpe final. Siente el movimiento del agua antes de ver nada. A lo largo de su cuerpo tiene un canal sensorial llamada línea lateral. Está lleno de células que detectan las vibraciones y los cambios de presión del agua. Si algo se mueve cerca, un pez herido, una persona que patalea, el tiburón lo percibe antes de verlo, antes de olerlo. Es como tener todo el cuerpo lleno de oídos. Los ataques a surfistas suelen ser errores de identificación. Cuando el tiburón mira hacia arriba, desde abajo, el agua contra la luz de la superficie no puede distinguir fácilmente una tabla de surf con un humano encima de una foca nadando. Los estudios visuales confirman que las siluetas son muy similares desde esa perspectiva. Por eso la mayoría de incidentes con humanos son breves. El tiburón muerde, se da cuenta del error y se va. El problema no es la intención, es el tamaño del animal. Puede vivir más de 70 años. Durante mucho tiempo creímos que el tiburón blanco vivía unos 25 o 30 años. Los científicos aprendieron a leer sus vértebras como si fueran los anillos de un árbol y descubrieron individuos que superaban los 70 años. Es uno de los vertebrados marinos más longevos que conocemos, pero tarda décadas en poder reproducirse. Los machos maduran sexualmente hacia los 15 años, las hembras hasta los 33, y cuando se reproducen tienen entre 2 y 10 crías. Eso significa que si una hembra muere joven por una red de pesca, por una lancha, por cualquier razón, el océano pierde décadas de reproducción potencial. Es un animal que no puede permitirse perder individuos. ¿Cómo caza? La emboscada perfecta. El ataque más calculado del océano. En lugares como Seal Island, en Sudáfrica, el tiburón blanco patrulla en silencio a 10 o 30 metros de profundidad. Su lomo oscuro se confunde con el fondo marino. Desde ahí abajo mira hacia arriba y espera ver la silueta de una foca contra la superficie iluminada. Cuando la ve, acelera verticalmente, en segundos pasa de estar quieto a superar los 40 km por hora. A veces el impulso es tan grande que el animal sale entero del agua. Eso se llama breaching y es uno de los espectáculos más impresionantes del océano. Y es pura mecánica depredatoria. Muerde, suelta y espera. No lucha. Cuando ataca una presa grande, por ejemplo, una foca adulta, un león marino, el tiburón no intenta mantenerla agarrada. Eso sería peligroso. Las presas grandes luchan, arañan, pegan coletazos. En cambio, el tiburón hace una sola mordida profunda que corta arterias. Y luego se aleja, espera. La presa se desangra. El tiburón regresa cuando ya no hay riesgo. Es la estrategia más eficiente posible. Máximo daño, mínimo riesgo. El tiburón blanco
no tiene manos. Usa la boca para explorar el mundo cuando muerde a un humano y lo suelta en la gran mayoría de los casos. Es porque está investigando. Los humanos no somos su presa preferida. No tenemos suficiente grasa. El problema es que una sola mordida de exploración de un animal de 600 kilos puede ser fatal. No es agresión, es curiosidad de un animal que no calibra bien su propia fuerza. Es más listo de lo que parece. Los investigadores que trabajan con tiburones blancos en Sudáfrica han visto cosas sorprendentes. Individuos que aprenden que barcos traen comida. Animales que reaccionan de forma diferente a un investigador conocido versus a uno nuevo. Comportamientos que no tienen explicación simple. El tiburón blanco no es una máquina de instintos. Observa, evalúa y ajusta. Tiene memoria, tiene preferencia. ¿Qué hace el tiburón blanco por el océano? Cuando desaparece, el océano cambia. Entre 2015 y 2018, los tiburones blancos prácticamente desaparecieron de False Bay, en Sudáfrica. Lo que pasó después lo documentaron investigadores de la Universidad de Miami y se publicó en la revista científica Frontiers in Marine Science en 2025. Lo que encontraron fue un ejemplo perfecto de lo que los ecólogos llaman cascada trófica. Las focas se multiplicaron por 5. Sin el tiburón blanco controlando la población de focas, los avistamientos de focas aumentaron un 522%. Eso parece buena noticia. No lo es. Más focas significan más presión sobre los peces que comen, y eso comenzó a afectar a otras especies de la cadena alimentaria. Una pieza quitada, todo el sistema empieza a moverse. Otros depredadores ocuparon su lugar, y no de la misma manera. Sin el tiburón blanco, los tiburones de 7 branquias, un depredador más pequeño que normalmente vivía entre los bosques de Kelp, empezaron a aparecer en aguas abiertas y comenzaron a comer cosas que antes no comían. El equilibrio que había tardado millones de años en formarse se reorganizó en meses. El miedo también desapareció y eso importa. Las focas de False Bay tenían niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, cuando los tiburones blancos estaban presentes. Eso no es sufrimiento, es alerta. Esa alerta las mantenía distribuidas en movimiento, sin concentrarse demasiado en un solo lugar. Cuando el tiburón desapareció, el cortisol cayó. Las focas se relajaron y empezaron a presionar más intensamente sobre los recursos pesqueros de la costa. El depredador no solo caza, organiza. Los ecólogos lo llaman la ecología del miedo. La simple presencia de un superpredador cambia el comportamiento de todo lo que está por debajo de él. Aunque no esté cazando activamente en ese momento, las focas evitan ciertas zonas. Los recursos no se concentran en un solo punto. Cuando el depredador desaparece, ese orden desaparece también. El océano no pierde solo un cazador, pierde su organizador. Las orcas. El momento en que el superpredador encontró su límite. 2 orcas cambiaron el océano de Sudáfrica. En 2017, 2 orcas con aletas dorsales deformadas comenzaron a aparecer en las aguas de Gans Bay y Mossel Bay. Se las conoce por sus nombres Port y Starboard, y empezaron a hacer algo que nadie había documentado antes: cazar tiburones blancos de forma sistemática. En 2022, una de ellas mató a un tiburón blanco en solitario en menos de 2 minutos. Las carcasas que llegaban a las playas tenían algo en común. El hígado había desaparecido, extraído con una precisión que sugería práctica, no instinto. Los tiburones blancos se fueron. No murieron todos, se marcharon. Los datos de seguimiento satelital mostraron que los tiburones se redistribuyeron hacia el este. Mossel Bay, Plettenberg Bay, la bahía Algoa, pero luego las orcas los siguieron. La pregunta que los investigadores todavía no saben responder es si los tiburones volverán o si una población que se reproduce tan lentamente puede recuperarse de este tipo de presión. Las orcas no son el único problema. Los tiburones blancos ya estaban desapareciendo de False Bay antes de que llegaran Port y Starboard. Las redes de protección de la playa, la pesca accidental con palangre, las alteraciones del hábitat, todo eso ya existía.
La investigadora Alison Towner de la Universidad de Rhodes lo describió así: las orcas son gasolina sobre un fuego que ya existía. La fragilidad del tiburón blanco empezó mucho antes. Cuando un tiburón blanco se acerca a la jaula, no hace lo que las películas muestran. No golpea el metal, no abre las fauces con rabia, nada. Despacio, con la calma de los animales que no tienen nada que temer. Y cuando te mira, entiendes que su presencia aquí no es casual. Es el resultado de 60 millones de años.